Bueno, seguimos con el taller y vale, habíamos estado viendo que podíamos crear scripts y abrirlos desde el panel de solución o el explorador de la solución. Abríamos, le damos doble clic y se abría, ¿vale? También si le damos doble clic desde Unity se abre directamente. Si está cerrado el mono develop, se abre el mono develop con el script, ¿vale? Entonces, puedo tener más de un script abierto, ¿vale? Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Lo primero que vemos en el script es, digamos, empezamos a ver ya directivas de Unity. Fijaros que cuando yo posiciono el ratón por encima de una palabra que tenga este color, enseguida Mono de Velo me saca un menú desplegable y me da información de qué son esas palabras. Esto es el lenguaje de C Sharp puro y duro, ¿vale? C Sharp es un lenguaje de programación bastante orientado a objetos y además es bastante claro para mí a la hora de leer. Para mí es mucho más claro que JavaScript, ¿no? Con esto no quiero decir que JavaScript sea ni mejor ni peor, cada uno es lo que es, pero para mí es mucho más legible ese Sharp, es como que es más limpio el código, ¿vale? Y está estructurado y organizado de una manera muy cómoda para trabajar con él y rápidamente, en cuanto le empecemos a agarrar el ritmo al código, enseguida podemos empezar a leer y entender de qué se trata, ¿vale? Fijaros que la primera línea, a medida que nosotros vayamos escribiendo código en este editor de texto, ¿vale? Lo podríamos hacer también con el bloc de notas, pero la diferencia que tiene, que este es el editor y el editor tiene un montón de herramientas útiles, ¿vale? Que es el autocompletado, es decir, tiene un montón de pequeñas herramientas. Fijaros los menús desplegables que me van a ir diciendo a medida que yo vaya escribiendo el código qué es lo que va pasando. Entonces, lo primero que distingo es que tengo las líneas de código numeradas. Fijaros que a medida que yo voy creando líneas, me las va numerando, ¿vale? Entonces, el número de líneas que tenemos aquí, cuando nosotros cometamos un error de sintaxis o tengamos un error, él va a hacer referencia a esa línea de código, ¿vale? Entonces, C Sharp lee línea por línea, es decir, va leyendo la primera línea, ¿vale? Empieza a leer por aquí el script cuando lo va a compilar, ¿vale? Y cuando se está ejecutando esa librería o ese programa que yo haya compilado, él va línea a línea leyendo y cuando llega a un punto y coma, él hace un salto de línea. Quiere decir que con el punto y coma nosotros cerramos esa línea de ejecución, le decimos hasta aquí termina esta línea, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo primero que hace es que cuando nosotros creamos un script, automáticamente Unity nos escribe un código por defecto, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Esto viene por defecto. ¿Podría empezar con un script totalmente en blanco? Sí, podríamos empezar perfectamente. Pero estas sintaxis principales, estas tres líneas principales, las tendríamos que escribir si queremos integrarnos con Unity. Con lo cual, todos los scripts básicamente van a tener estas tres primeras líneas, ¿vale? Sí o sí van a tener estas tres primeras líneas. Y la primera línea lo que dice es, fijaros, usa una palabra clave. C Sharp trabaja con muchísimas palabras claves, las vamos a ir viendo, ¿vale? Y esta es una directiva, le está diciendo using, ¿vale? Quiere decir que va a usar using, lo que está diciendo es que use la librería Unity Engine. ¿Por qué using Unity Engine? Unity Engine es la librería que han creado, es el acceso a la API que nosotros tenemos, que ha creado Unity para que podamos trabajar con C Sharp, ¿vale? Entonces todas esas librerías de código que nos conectan directamente con el motor con el Unity Engine están en esta librería, en la Unity Engine. ¿Cómo sabemos que están aquí? Porque fijaros que aquí en referencias, si yo despliego la carpeta, fijaros que aquí tengo una librería importada, ¿vale? Que es Unity Engine. Entonces yo ahora mismo este script, por defecto, para poder trabajar con todas estas herramientas que vienen aquí dentro, que son un montón de librerías de código y de clases que yo me voy a valer, ahora las vamos a ir viendo. Cuando yo ponga using Unity Engine, por defecto accedo a ellas, ¿vale? Puedo acceder a ellas, ya tengo la puerta abierta para acceder. Y lo tengo que poner siempre, por eso Unity cuando te crea el script, pues te lo pone por defecto, ¿vale? Porque necesita esta librería. Lo que estoy haciendo con esta instrucción es importando esta librería a este script holamundo.c#. ¿Y por qué la puedo importar? Porque ya la tengo en la carpeta de referencias previamente importada a esa carpeta, esa librería, ese assembly, ¿vale? Que le llama C#. Entonces, tenemos la librería de Unity Engine y fijaros que la siguiente librería que importa
es la de Using System Collection, ¿vale? System Collection es la librería básica de C# que yo necesito para crear variables, trabajar con las palabras claves, con métodos, crear clases. Es decir, voy a tener que necesitar toda esta librería de System Collection. Fijaros que estas librerías, yo había dicho que se podían desarrollar librerías, o sea, se podían desarrollar proyectos en C# y se podían compilar como .dll o .exe o .dmg, depende si es para Mac o para cada plataforma. Pues todas estas son librerías, son .dll. ¿Cómo lo sé? Si yo le doy clic derecho y a ver aquí, si yo me voy aquí y le doy clic derecho y le digo en propiedades, fijaros que me abre una ventana y me está diciendo la ruta donde está almacenada esa librería. La ruta del ordenador, ¿vale? Físicamente está almacenada en la carpeta, bueno, en este caso en Mac, dentro de la aplicación, Contents, Frameworks, y fijaros que dice UnityEngine.dll. ¿Vale? Esta es una librería creada por Unity en C# que nos permite conectar, ¿vale?, con el motor a través del lenguaje C#, obviamente. Si está creada en C# y la de JavaScript estará escrita en JavaScript, ¿vale? Entonces, tenemos nuestra librería importada con la directiva using. Lo que hace la directiva using es importar referencias. ¿Qué pasa si yo no tengo una referencia aquí que quiera usar o se me haya perdido o se me haya borrado? Lo que puedo hacer es importar referencias, ¿vale? Me tengo que ir a editar las referencias aquí en el menú y utilizar este menú para importar referencias. Esto es más avanzado, pero por defecto no necesitamos nada. Ya Unity nos importó todas las referencias. Entonces la siguiente que vamos a usar para escribir código de C# es, una vez que escribimos Using Unity Engine y le ponemos punto y coma para saltar a la línea 2, ¿vale? Le damos otra directiva que es la de System Collections, ¿vale? Con System Collection ya podemos empezar a trabajar con C# y con la API de Unity Engine. Ahora bien, ¿yo cómo sé qué tiene la API de Unity Engine? Porque antes habíamos visto aquí, fijaros, me voy a venir aquí, perdón, aquí la tengo abierta. Fijaros que yo había dicho que podíamos entrar a la API, ¿no? Que era el Unity Engine. Fijaros que aquí, si yo despliego, tengo un montón de, dentro del Unity Engine, además tengo un montón de librerías, de subproyectos, ¿vale? Estos serían subproyectos de toda esta solución. Unity Engine es una solución, ¿vale?, que está exportada como .dll y dentro de esa solución tiene un montón de pequeños proyectos. Quiere decir que si yo quiero en algún momento trabajar con todas las clases que me provee, por ejemplo, de Analytics, de anuncios, de temas de audio, manejar los eventos, acceder a alguna funcionalidad de iOS específica dentro de este proyecto, de este Assemblies, lo que tengo que hacer es importarlo. Fijaros, aquí tengo el UnityEngine.ui, que es para las interfaces, y entonces cada vez que yo quiera trabajar con uno de ellos, simplemente lo tengo que importar. ¿Cómo lo hago? Con la directiva using. Por ejemplo, aquí UnityEngine.ur. Imaginemos que para realidad virtual, que yo quiero programar algo para realidad virtual, entonces yo tendría que venir aquí y decirle using. Fijaros que cuando empecé a escribir using, ya automáticamente C# me despliega, MonoDB me despliega un menú que se llama Intelligence, ¿vale?, que me autocompleta, me sugiere palabras claves, porque él ya con using, él ya sabe que voy a poner una directiva que puede ser using. Entonces, en el momento que me aparece esto, si yo le doy a Tab, automáticamente ya me lo autocompleta. Luego también fijaros que aquí me está marcando que hay un error, ¿vale? Me está marcando esta línea como en rojo y me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque todavía no terminé de escribir esta línea. Entonces él detecta que aquí hay dos palabras claves que no están separadas por un punto y coma y ya empieza a detectar errores. Quiere decir que también MonoDB me gestiona de alguna manera los errores o bien de sintaxis o bien de que yo pueda tener, ¿vale? Siempre me va a estar dando alertas, me puede dar alertas o errores. Entonces fijaros, estábamos en using y si yo le pongo Unity Engine, fijaros que tengo Unity Editor, que también lo tenía antes cuando abrí la web. Le voy a decir Unity Engine, lo selecciono y si le pongo un punto, fijaros que puedo acceder a todos esos puntos que habíamos visto antes, ¿vale? En este caso le puedo decir que voy a trabajar con la realidad virtual, VR, entonces ya tengo acceso a todas esas clases y esas librerías de código ya predesarrolladas que nos provee Unity Engine para trabajar, en este caso, con la realidad virtual.
Entonces, habíamos dicho que por defecto teníamos Using Unity Engine y Using System Collection. Por defecto, porque cada vez que creamos un script viene esto, ¿vale? Y que son librerías importadas para que nosotros podamos trabajar con este script puntualmente con todas estas librerías, ¿vale? Con este script puntualmente. La siguiente línea que teníamos era en la línea 4, vais a ver que dice public class, y fijaros que aquí tengo el nombre del archivo que yo he creado antes, ¿vale? Del script que he creado antes. Estas son palabras claves que están haciendo referencia a público. Me está diciendo que es una clase, ¿vale? Una clase pública, quiere decir que yo voy a poder acceder. Estos conceptos de momento, quedaros con que son palabras claves. Más adelante, cuando entremos en el concepto de clases, vamos a ver por qué se usan estas palabras claves, ¿vale? Entonces, fijaros que estoy usando una palabra clave que se llama public, ¿vale? Que me está diciendo que es pública esta clase. Luego estoy diciendo qué tipo de estructura de dato es todo esto, ¿vale? En este caso es una clase. Quiere decir que cuando yo creo archivos, como puede ser este, holamundo.c# de script de C#, holamundo.cs, lo que estoy creando en realidad es una clase, ¿vale? Entonces, cuando estoy creando una clase, le tengo que decir a este archivo, al instante siguiente de las directivas using, qué tipo de archivo es. En este caso es una clase pública, ¿vale? Por eso dice public class. Esto se crea así por defecto. Unity entiende que siempre vamos a trabajar con clases públicas. Va a haber casos en los que podamos crear alguna clase privada o lo que sea, ¿vale? Pero en este caso Unity entiende que siempre vamos a trabajar con una clase pública de la que vamos a poder acceder desde cualquier script, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos es el holamundo, ¿vale? El nombre del archivo, que es el nombre de la clase. Por eso yo antes decía que no puede haber un espacio aquí. Fijaros que si yo pongo un espacio aquí, él no espera este nombre, ¿vale? No puede tener un nombre aquí. Esto ya empieza a ser reglas de sintaxis que tiene el lenguaje de C#, ¿vale? En el que yo tengo decirle el modificador de acceso, qué tipo de acceso le voy a dar, qué tipo de dato es, en este caso es una clase, estoy creando una clase, y el nombre de esta clase, en este caso es el nombre del tipo, ¿no? Que le estoy poniendo holamundo, le estoy llamando, ¿vale? Cuando yo creo el archivo, por defecto Unity me coge el nombre del archivo como el nombre de la clase, ¿vale? Si yo tengo alguno de los dos diferentes, no va a compilar, va a dar error. Si en algún momento yo le cambio el nombre sin darme cuenta o le cambio el nombre al script sin darme cuenta, me va a dar un error, ¿vale? Tienen que ser siempre iguales. El nombre del archivo con el nombre de la clase, ¿vale? Entonces, tenemos ya sabemos por qué está esto puesto aquí. Y lo siguiente que vemos aquí es que dice dos puntos, mono behavior, ¿vale? Mono behavior, como se diría en inglés, mono behavior, ¿vale? ¿Qué es el mono behavior? Mono behavior es una clase, ¿vale? Quiere decir que es lo mismo que esto que yo he declarado aquí, que adentro tiene desarrolladas un montón de funcionalidades, ¿vale? A las que yo accedo por defecto, conecto con la API de Unity Engine, ¿vale? Con el editor de Unity. Entonces, estos dos puntos lo que está diciendo es que hereda todas estas funcionalidades que están declaradas dentro de esta clase. Fijaros que me dice que es una clase pública, ahí me da información, si yo me quedo encima, ¿vale? Me da información y me dice que es una clase pública y que esta clase la podemos encontrar, fijaros si yo me voy de vuelta al scripting, ¿vale? Dentro de Unity Engine, además de tener todas estas librerías disponibles, tengo lo que son las clases, ¿no? de Unity. Además de todas las librerías que tengo declaradas, fijaros que aquí dice una que son las clases. Entonces, si yo despliego aquí, ¿vale? Están ordenadas por orden alfabético, hay un montón de clases con las que podemos trabajar, fijaros. Y aquí en la M, aquí la tengo, ¿vale? Mono behavior, fijaros que si yo le hago clic, me lleva a la clase en concreto, mono behavior, y todas las funcionalidades que tengo, ¿vale? Fijaros, todo el sistema de mensajes que tiene, es decir, todo esto es todo lo que yo puedo acceder, ¿vale? Y lo que voy a utilizar para comunicarme y empezar a trabajar con Unity, con C# y con el editor, ¿vale? Entonces, volviendo al script, vamos a darle aquí. Por eso heredo, ¿vale? Porque si yo no heredase de esta clase, ¿vale?
habría cosas que no, por defecto, que no podría acceder al motor, ¿vale? Y son cosas bastante importantes, con lo cual siempre nos vamos a encontrar con, perdón, le voy a dar comando Z, con esta directiva, ¿vale? Siempre vamos a estar heredando sí o sí por defecto de MonoBehavior. Si no queremos heredar de MonoBehavior no pasa nada, lo borramos, pero sabemos en realidad lo que estamos haciendo. Esto ya es alguien que sabe programar y que está creando su propia clase porque está trabajando con ella y está haciendo su propio sistema de clases. Lo puede hacer, sí, perfectamente, y muchas veces se hace, ¿vale? A que haya clases que no dependan de MonoBehavior, que tengan sus funcionalidades y que yo pueda acceder a ellas. No hay ningún problema. Pero como nosotros vamos a trabajar, otra vez, como nosotros vamos a trabajar ahora mismo con Unity y con la consola, para acceder a la consola necesitamos tener el MonoBehavior, ¿vale? Entonces, tenemos la herencia, ¿vale? Por defecto estas clases, la declaración de la clase, public class, el nombre de la clase, hereda de MonoBehavior un montón de funcionalidades, y fijaros que lo siguiente que hay aquí es una llave, ¿vale? Abre una llave. Y fijaros que cuando yo me posiciono en esta llave, automáticamente él me está marcando, aquí abajo se me está marcando en rojo otra llave, ¿vale? Quiere decir que todo lo que esté entre estas dos llaves va a ser parte de la clase Hola Mundo, ¿vale? Es decir, a partir de aquí, yo aquí dentro puedo declarar todas las propiedades o datos que necesite y voy a declarar también todas las funcionalidades que va a tener esta clase, ¿vale? Todos estos datos y estas propiedades y estas funcionalidades que yo voy a ir declarando y voy a ir escribiendo con la sintaxis de C# son lo que serían los miembros de esta clase Hola Mundo, ¿vale? Quiere decir que todas las clases tienen miembros y los miembros se distinguen en dos categorías. La primera es la de propiedades o datos, ¿vale? Y la segunda es la de funcionalidades. En este caso vemos que ya hay código escrito dentro de esta clase porque Unity, como volvemos a lo mismo, como estamos trabajando con Unity cuando crea un script por defecto nos pone estas dos funciones, ¿vale? Que entiende que las vamos a usar sí o sí, ¿vale? Porque se usan muchísimo. Si no las vamos a utilizar las podemos borrar. Fijaros que yo puedo seleccionar todo y borrarlo, ¿vale? Y no pasa nada, ¿vale? Esto no va a generar ningún error. Pero por defecto Unity nos la pone por si las queremos usar, ¿vale? Fijaros que yo ahora la borré, ¿vale? No tengo nada. Y fijaros que también cuando lo borré, esto cambió, esto se puso en un circulito. Antes estaba solo en una X, en esa X, y ahora está con un circulito. Esto me está indicando que no está salvado este script, que no está guardado. Entonces fijaros que yo puedo venir aquí y decirle File, Save, ¿vale? Y ahora cambió del circulito a la X. Entonces ya tengo mi script Hola Mundo, ¿vale? Lo he limpiado, tengo mi clase declarada, tengo el nombre de la clase, heredo de MonoBehavior, ¿vale? Y ahora aquí dentro lo que yo debería hacer es empezar a escribir todo mi código, ¿vale? Lo que yo quiero hacer ahora, que es mandarle un mensaje a la consola diciéndole Hola Mundo. Ahora bien, esto ahora mismo si yo le doy play no va a pasar nada, no va a funcionar ni nada. ¿Por qué? Porque para funcionar lo que yo necesito es que este script sea parte de una escena de Unity, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo, voy a volver a Unity, ¿vale? Fijaros aquí que cuando yo vuelvo siempre de MonoDevelop, Unity procesa todos esos scripts, ¿vale? Los compila, revisa que no haya ningún error y si hubiese algún error, en este caso compiló y no lo tiene, pero fijaros que si yo, por ejemplo, vengo aquí y lo borro y lo salvo y vuelvo a Unity, ahí está pensando y ha detectado un error. Fijaros que él, para Unity, el editor de Unity, para comunicarse conmigo, utiliza la consola, ¿vale? Cuando yo estoy escribiendo código, quiere decir que esta es la parte donde hace el debugging, ¿vale? Por eso aquí, antes yo decía que esto no lo íbamos a usar, lo del debugging, porque lo vamos a estar utilizando en Unity, ¿vale? Entonces fijaros que aquí me dice que tiene un error, ¿vale? Me dice el número de línea, me dice un montón de datos en los que a mí me sirve encontrar que dice que espera un tipo de dato y que además tiene un error de parsing, ¿vale? Quiere decir que estoy teniendo un error de sintaxis. Fijaros que ahora también aquí me lo marca, también me avisa Unity, MonoDevelop. Entonces le voy a volver a poner esta llave para que la clase esté
con la apertura y con el cierre perfecto y lo voy a salvar. Voy a volver a Unity, va a volver a compilar y fijaros ya no me sale más el error. Vale, pues a ver si podéis hacer esto y crear el script. Y lo que iba a explicar antes era que una vez que tenemos desarrollado nuestro script, lo tenemos que poner en alguna parte de la escena para que cuando le demos a play, porque si yo le doy a play ahora, o sea, se va a ejecutar, estoy en el modo game, pero no va a pasar absolutamente nada si este script no es en ningún momento parte de la escena. ¿Cómo hago un script parte de la escena? Pues eso es muy sencillo, lo puedo arrastrar a un GameObject. Puede ser la cámara, puede ser cualquier GameObject o incluso un GameObject vacío. En este caso voy a crear uno que se va a llamar script, ¿vale? Y le voy a poner mi script hola mundo. Fijaros que para que este script se ejecute, además de arrastrarlo al GameObject, una vez que lo arrastro al GameObject, ¿por qué lo arrastro a un GameObject? Porque la forma que tiene de acceder a la API es como si este script fuese un componente, ¿vale? Fijaros que me lo pone aquí en el inspector como un componente más, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, cuando yo selecciono la cámara principal, tengo un montón de componentes y el script también lo entiende como un componente, ¿vale? Este vamos a ponerle script, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle Go, GameObject, así no tenemos lío. Y bueno, pues ya lo tengo aquí, mi script hola mundo como un componente y ya es parte del proyecto, ¿vale? Voy a salvar, le voy a decir file, save scene, voy a salvar la escena para que se guarden los datos, le voy a decir script test, ¿vale? Esta es la escena script test. Le voy a decir save, fijaros ya tengo mi escena guardada y con todo esto ya ahora mismo si le doy a play no va a pasar absolutamente nada porque solamente el script tiene declarada la clase y dentro todavía no he creado ningún miembro, ningún tipo de dato, ninguna propiedad y luego más adelante vamos a ver la que es por qué digo dato y por qué digo propiedad. Y tampoco creé ninguna funcionalidad, con lo cual esta clase no tiene ningún miembro, no se ejecuta nada, sí se ejecuta, lo lee el script, pero dentro de aquí como no lee nada, no hace absolutamente nada ahora mismo Unity, y lo que yo quiero que haga es que cuando le dé play me salga hola mundo aquí, así que con todo esto ya en la siguiente vídeo lo ejecutamos.